Sabe, hoy voy a terminar con una serie que tomé acerca de la vida de Saúl. Y bueno, hemos aprendido estos 3 domingos pasados, hemos aprendido de la vida de Saúl, hemos aprendido que había que salir del equipaje, ¿verdad? Hemos aprendido acerca de los balidos y bramidos que se escuchaban cuando Saúl venía con aquellas vacas a las cuales les perdonó la vida y le traía lo mejor. Hemos aprendido algunas cosas acerca de la vida del rey Saúl, y hoy vamos a concluir, hoy estamos concluyendo con la última enseñanza que creo que Dios nos quiere dar acerca de la vida de Saúl. Y hoy mi tema, mi título es La gran tragedia de Saúl. Y con eso vamos a concluir la serie que tuvimos por estos 4 domingos. Es la gran tragedia de Saúl. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto. En primer lugar, quiero comentarles que la historia de Saúl sin duda que tuvo un gran inicio, un inicio realmente poderoso, porque Saúl solamente andaba buscando sus asnas, solamente andaba buscando burras, es lo que andaba buscando Saúl, ¿verdad? Y es lo que muchas veces nosotros anduvimos buscando nada más en nuestras cosas, en nuestras metas tan pequeñas, en nuestras metas tan insignificantes, delante del gran propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pues Dios tenía un gran propósito para Saúl y Dios se enfrentó a Saúl. Leímos allá en los servicios pasados, en primer libro de Samuel 9:3, leímos que se habían perdido las asnas de Cis y el padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo y ve a buscar a las asnas. Pero mientras buscó las asnas y no encontraba las asnas, fue a buscar apoyo espiritual de un profeta, fue a buscar ese apoyo. Muchas veces nosotros también hemos buscado apoyo espiritual para nuestras cosas, para nuestros planes, para nuestras metas. Y exactamente lo que estaba haciendo Saúl. Él sabía que Dios era bueno, él sabía que Dios le podía ayudar en sus sueños, en sus metas, que era buscar solamente encontrar unas asnas. Es lo que Saúl pensaba que Dios podía hacer por él, pero Dios tenía otros planes para Saúl. Mientras que Saúl quería que Dios le ayudara a encontrar sus asnas, Dios tenía un plan mayor para Saúl. Y muchas veces nosotros jamás nos imaginamos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Pero dice la palabra: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien, sí, y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, Dios tiene mucho más abundante de lo que nosotros hemos pedido, de lo que nosotros hemos entendido. Dios tiene más. Dilo conmigo: Dios tiene más para mí. Y dile al que está a tu lado: Dios tiene más para ti. Entonces David fue al profeta, ¿sí? Y cuando está con el profeta, le está diciendo acerca de su necesidad. Pero Dios habló a Samuel acerca de Saúl. Y dice la palabra: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha subido hasta mí. O sea, Dios estaba preparando un rey y le está diciendo a Samuel, al profeta, le dice: mañana a estas horas va a venir un hombre, el cual yo lo voy a escoger a él para que libre a mi pueblo de Israel de los acosos de los filisteos. Y ese hombre era Saúl. Jamás pensó Saúl que en su búsqueda de asnas se encontraría con un siervo de Dios. Jamás pensó Saúl que en su búsqueda de asnas Dios lo encontraría a él y Dios lo haría el rey de Israel. Dios se trae algo contigo y Dios tiene mucho más para ti de lo que tú jamás has imaginado. Tú has dicho: yo quiero que Dios me ayude con esto, yo quiero que Dios me ayude con aquello, yo quiero que haga Dios un milagro en nuestra vida. Y muchas veces esas cosas son nuestras necesidades primarias, pero muchas veces no entendemos que sí, Dios está ocupado y Dios quiere bendecirnos en nuestras necesidades primarias, pero mucho más que nuestras necesidades primarias, Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y el plan y propósito de Dios para nuestra vida supera por mucho la provisión de Dios o el deseo de Dios de suplirnos nuestras necesidades primarias. Saúl estaba buscando a Samuel solamente por sus necesidades primarias. Pero mientras él estaba buscando a Samuel por sus necesidades primarias, Dios estaba buscando a Saúl
para un propósito eterno que tenía para él. Y el propósito que Dios tiene para ti supera por mucho la necesidad que tú tienes de algo primario. ¿Estás aquí conmigo? Tenemos que descubrirlo. No podemos pasar por esta vida pensando solamente en nuestras necesidades primarias, solamente como meta que Dios supla la paz en la familia, que Dios supla nuestra economía, que Dios supla de sanidad física, que vivamos larga vida. Eso es tan básico, eso es tan común. Esas son las necesidades primarias. Y Saúl está en su necesidad primaria, buscando a Dios para su necesidad primaria. Pero Dios tiene mucho más para él y tenemos que entenderlo. Dios tiene mucho más para nosotros de que lo que nosotros podemos entender. ¿Están aquí conmigo? Aleluya, muy bien. Dice entonces, fíjate bien, Dios llevó a Saúl al puesto más alto que un israelita podía aspirar. Dice primero de Samuel 10:24, y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Dios vio en Saúl lo que ni Saúl miraba en él. Saúl jamás se vio como rey de Israel, pero Dios, a lo mejor tú no te ves con lo que Dios tiene para ti. A lo mejor nunca te has imaginado. Honestamente, el estar aquí ante ustedes esta mañana, yo jamás me vi así. Es más, cuando entré al ministerio, yo sabía que yo había un llamado de Dios en mi vida. Lo último que yo quise es ser pastor. Yo quería ser un evangelista, era lo que yo miraba para mí. Jamás pensé que Dios tendría este futuro y este destino en mi vida, que Él me usaría de esta forma. Jamás lo pensé. Pero para cada uno de nosotros, Dios quiere sorprenderte. Dios tiene más para ti de lo que tú jamás te has imaginado. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Yo no sé cómo, pero Dios se encargará de descubrirte cómo y qué es lo que Él tiene para tu vida. Dios, en los planes que Dios tenía para Saúl, estaba inmiscuida la nación de Israel, estaba implícita la nación de Israel. Fíjate lo que dice la palabra. Primero de Samuel 9:16 dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. O sea, Dios tiene un plan para Saúl, pero Dios no está satisfaciendo corazones egoístas. Es más, Saúl ni siquiera quiere ser rey. Pero Dios tiene un gran propósito para Saúl, y en el propósito que Dios tiene para Saúl estaba implícita la nación de Israel. Cuando Dios cumpla el propósito de la vida de Saúl, entonces la nación de Israel iba a ser bendecida. Porque mientras Dios hacía rey a Saúl sobre Israel, Dios lo estaba levantando para que salvara a su pueblo de los filisteos. Y esto es importante que lo entendamos nosotros, aunque voy a hablar un poquito más sobre eso. Pero quiero decirte que cuando Dios te llama a ti, cuando Dios te unge a ti, cuando Dios te bendice a ti, en el llamado tuyo, en el propósito tuyo, está implícita tu familia. Tus decisiones, sean para bien o para mal, ahí está implícita tu familia. Eso tenemos que entenderlo. En el plan que Dios tiene para Saúl está implícita la nación de Israel. Él iba a ser de bendición para muchos. Nosotros podemos ser bendición para muchos, o podemos ser maldición para muchos en las decisiones que tomemos, y eso necesitamos entenderlo en nuestra vida. Dios tenía planes con Saúl y asimismo para con Israel. Ahora, aquí viene la gran tragedia. A pesar del plan que Dios tiene para Saúl, un plan enorme, un plan hermoso, el plan de Dios era que a través de Saúl afirmar el reino de Israel, destruir los enemigos de Israel, dar seguridad a la nación de Israel. Ese es el plan de Dios que Él tiene para con Saúl. Y que no solamente Saúl sea rey, sino que de acuerdo a la monarquía, pues si Dios escogió la casa de Saúl, ¿sí? Entonces es la casa de Cis. No solamente Saúl sería rey, sino que ahora su hijo, después de Saúl, el hijo de Saúl sería rey, y el nieto también. O sea, él estaba marcando bendición para su familia. En el cumplimiento del propósito de Dios para su vida, Saúl estaba marcando la bendición de Dios para su vida. Pero el problema de Saúl es que le ocurrió una gran tragedia. Es lo que muchas veces no entendemos nosotros. Nosotros no entendemos que necesitamos hacer las cosas bien, que necesitamos descubrir el plan de Dios y que necesitamos avanzar lo más que podamos en nuestra vida, hacer nuestro mejor esfuerzo.
hacer nuestro mejor esfuerzo en la vida. Y yo sé, a algunos Dios les dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, pero lo que Dios nos haya dado, nosotros esforzarnos por hacer lo mejor que podamos. Porque si tú avanzas, tu casa va a avanzar, tu familia va a avanzar, tus nietos van a avanzar. Pero si tú te detienes, si tú te estancas, si tú retrocedes, si tú usas de pereza, o usas de desidia, o usas de desobediencia, entonces tus hijos también van a recibir consecuencias. Podemos tomar nuestro propósito y bendecir a nuestra familia haciendo buenas decisiones, o si hacemos malas decisiones podemos afectar a nuestra familia, porque en el cumplimiento de tu propósito va implícita también tu familia. En el cumplimiento del propósito de Saúl va implícito también su hijo Jonatán. Podría haber sido el siguiente rey de Israel. Hubiera marcado y su familia hubiera sido bendición para Israel, afirmando, consolidando el reino, mejorando la condición económica de toda la gente. Dios lo quería usar para hacer de bendición a toda la nación, pero ocurrió una gran tragedia. La gran tragedia de Saúl se inició cuando Saúl no gobierna bien sus pensamientos. Cuando, a pesar de que Dios le daba alguna indicación, Saúl empezó a cuestionar las órdenes de Dios, empezó a cuestionar el mandato del Dios que lo había escogido, del Dios que lo había levantado a través del profeta Samuel, que Dios había usado a Samuel para escogerlo, para declararle la palabra de Dios, para orar por él. Dice la palabra en versículos pasados donde este Samuel, cuando escogió a este Saúl, le ungió, tomó la redoma con aceite, lo ungió a este Saúl. Y ahí está el profeta con él, ahí está ayudándolo, ahí está bendiciéndolo, ahí está dándole palabra del Señor. Pero llegó un momento donde este Saúl creció. Llegó un momento donde él se afirmó en el trono y donde empezó a cuestionar las palabras del Señor. Fíjate, esto cuando él empezó a no gobernar sus pensamientos, lo llevó a desobedecer a quien lo eligió para ser rey. Fíjate, una vez Dios le ordenó a Saúl, le ordenó, primero de Samuel 15, 2 al 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek y a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y yo entiendo, hoy se nos hace raro un mandamiento de esa naturaleza, pero 400 años atrás, cuando Israel estaba vagando en el desierto, los amalecitas fueron el primer pueblo que se enfrentó contra Israel para tratar de desanimarlos, y los atacó en el desierto cuando Israel estaba desprotegido. Y Dios prometió, aquel día prometió que un día iba a raer a Amalek del todo. Y lo que está viniendo es un juicio para Amalek por lo que hizo para con la nación de Israel. Y el juicio era de que tenía que ir Saúl y atacar a Amalek y destruirlos completamente. Pero David reflexionó, Saúl reflexionó. Primero de Samuel 15, 7 al 9 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La palabra era: destruye todo, mata todo, quema todo. Pero perdonan la vida a Agag, al rey, y aparte de eso, todo lo bueno lo sacaron, todas las buenas vacas, todas las buenas ovejas, todo lo mejor lo trajeron, pero lo vil destruyeron. Y esto es algo realmente terrible, porque no está obedeciendo al Señor. En 1 Samuel 15, 13 al 15, él pensó lo que este hombre pensó, lo que Saúl pensó, era que de eso estaba bien traer sacrificios a Jehová, desobedeciendo a Dios, porque Dios había dicho: destruye todo. Pero él reflexionó, él dijo: mejor traigamos sacrificios a Dios. Dice 1 Samuel 15, 13 al 15, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿qué pues balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás
lo destruimos. Fíjate bien, la gran tragedia de Saúl empieza cuando Saúl no gobierna sus pensamientos. Cuando él pensaba en contra de lo que Dios había ordenado y hacía de acuerdo a sus pensamientos y no a la palabra del Señor. Versículos después de esto, la palabra dice: se complace más Jehová de holocaustos que de obedecer su palabra. Y ahí surge aquel versículo que dice que como pecado de hechicería es la rebelión. La verdad, a este Saúl estaba cometiendo un pecado muy grande porque se estaba rebelando contra la palabra que Dios le había ordenado. Y ahora resulta que Dios está por desechar a este hombre llamado Saúl. Fíjate, la gran tragedia de Saúl se definió cuando sus sentimientos empezaron a gobernarlo. Vienen sus pensamientos gobernaron sus sentimientos. Entonces él empezaba a sentir muy mal en contra de ciertas personas. Por ejemplo, contra David. David había derrotado un día a gigante llamado Goliat, gigante que Saúl no pudo enfrentar, no quiso enfrentar, tuvo temor de enfrentar. Y dice la palabra que la gente le compuso un cántico a David. Y el cántico era: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y este hombre se molestó, le dio tanta envidia. Cuando la palabra dice que nuestros hijos serán 10 veces mejor que nosotros, qué bueno que nuestra descendencia, que nuestros discípulos nos superen, qué bueno. Pero este hombre Saúl estaba con tanta envidia y la envidia estaba carcomiendo sus huesos, tanto que una vez, siendo rey de Israel, un demonio empezó a atormentarlo y venía y se le metía a este hombre. Y este hombre estaba turbado, de tal forma que consiguieron quien tocara el arpa, y David tocaba el arpa, y trajeron a David. Y David estaba tocando el arpa delante de Saúl, y Saúl encontraba alivio cuando David estaba tocando el arpa. Sí, hay poder en la música, en la alabanza y la adoración, hay poder, amén. Mientras David tocaba el arpa y alababa al Señor, los demonios de Saúl huían y Saúl se sentía mucho mejor. Pero una ocasión, este hombre Saúl, estando en su trono, agarró la lanza y se la lanzó a David y lo quiso matar. Y David tuvo que empezar a huir. Y Saúl empezó a perseguir a David. David no le había hecho ningún daño. David solamente había ayudado a Israel. Lo había ayudado a él con su responsabilidad matando a Goliat. Él había ido a tocar para Saúl, pero Saúl lo estaba odiando. Sus sentimientos, los sentimientos de Saúl empezaron a estar descontrolados, porque cuando no controlamos nuestros pensamientos van a descontrolar nuestros sentimientos. Y qué importante es poner un alto. Pero la gran tragedia de Saúl estaba a la puerta, y la gran tragedia de Saúl fue el abandono de Dios. Dios abandonó a Saúl, habiéndolo Dios escogido, habiéndolo Dios levantado, habiéndole Dios dado la nación de Israel, sí, para cuidarla, para protegerla, para afirmar el reino. Pero después de todo, Saúl era el rey, algo que jamás había pensado llegar, llegó. Pero ahora este mismo Dios que lo ha escogido, Dios lo está desechando. Y dice la palabra en 1 de Samuel 15, 10 al 11, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Le dijo el Señor, fíjate, Dios mismo le dijo a Samuel: me pesa, me duele haber levantado a Saúl. Qué increíble. Recuerdo hace 2, 3 domingos cuando hablábamos acerca de esto, recuerdo qué triste es que Dios nos tenga confianza, qué triste es que Dios nos levante y luego le fallemos al Señor, y que Dios llegue a decir de nosotros: me pesa haberle confiado, me pesa. Dios nos libre de tal situación. Dice amén conmigo. Entonces Saúl dijo a Samuel en 15, 24, 26. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Qué triste es cuando ya no te gobierna la palabra de Dios. Qué triste es cuando tus pensamientos empiezan a ser gobernados por lo que ves, por lo que escuchas. Dice que él temió al pueblo y consentió a la voz de ellos. Seguramente la gente empezó a decirlo: ¿cómo vamos a matar a estas buenas vacas? ¿Cómo vamos a matar a estas buenas ovejas? ¿Cómo vamos a destruir esto que está tan bueno? Vamos a llevarlo. Y es cuando les predicaba la vez pasada, que es cuando queremos traer lo bueno, lo que nos gusta del mundo. Destruimos lo vil
Destruimos lo que reconocemos que nos está destruyendo. Pero hay cosas buenas que queremos de allá, no las queremos traer a la iglesia, ¿verdad? No las queremos traer ahora acá. Y la verdad, Dios ha dicho que destruyamos todo lo que tiene que ver con pecado. Dice: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dice: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, perdemos autoridad y perdemos gobierno. Si nos quedamos sin la palabra, ya no podremos ejercer gobierno. Dios quiere que ejerzamos gobierno en nuestras vidas, en nuestra familia, que ejerzamos gobierno sobre principados y potestades. Dice la palabra que andaban unos hijos del tal Seba, andaban echando fuera demonios y los demonios los golpearon a ellos. ¿Sí? Y sabes que ellos estaban intentando echar fuera demonios, pero ellos no estaban guardando la palabra de Dios. Así no se puede. Pero cuando guardamos la palabra de Dios, vamos a poder en el nombre de Cristo. Y también vamos a poder orar por nuestra familia, vamos a poder orar por la gente y vamos a ejercer sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús, porque estamos guardando la palabra de Dios. Cuando guardamos la palabra de Dios, habrá gobierno, habrá autoridad en nuestra boca. Pero cuando desechamos la palabra de Dios, se perderá el gobierno. Saúl perdió el gobierno, perdió la autoridad, porque Saúl desechó la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Qué triste tragedia de Saúl. Dios lo desechó porque Saúl había desechado la palabra de Dios. Fíjate bien. Y este hombre, ¿sí? Dice la palabra que Saúl, en la recta final de sus días, Saúl en Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Urim era unas, como si fueran una especie de suertes. Y si así iba hacia un lado era así, si iba al otro lado era no, era una especie de suertes. Pero ni por profetas. Ya Dios guardó silencio. Cuando nosotros nos empeñamos en desechar la palabra de Dios, llega un momento en que Dios va a guardar silencio ante nosotros. Sí, ante esta tragedia nos queda una gran interrogante. La gran interrogante que nos queda es: ¿qué causó la gran tragedia de Saúl? ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Por qué terminó de esa manera después de haber tenido un glorioso inicio? ¿Por qué terminó en un fracaso Saúl? ¿Por qué más adelante, cuando arrecian las batallas, llega el momento donde en un solo día mataron a Saúl? Bueno, Saúl se echó sobre su espada, y a Jonatán, su hijo, lo matan también. Y no queda nada de lo que Dios quería. Solamente un día le quedó un familiar cojo llamado Mefiboset. Era lo único que quedó de la casa de Saúl. Sin gobierno, sin recursos. El familiar de Saúl, el que quedó, llamado Mefiboset, vivía en Lodebar. Era un lugar, era casi un basurero donde viviera, era una posilga, era lo último en la escala social. Ahí era donde vivía este hombre, Mefiboset, descendiente de Saúl. Después de que el destino de ese joven hubiera sido glorioso, si su padre hubiera sido rey, si su padre hubiera sido rey, o su abuelo hubiera sido rey como Saúl, y su padre Jonatán y los demás hubieran ejercido gobierno, hubiera vivido en el palacio. Pero el familiar de Saúl, Mefiboset, estaba en Lodebar, estaba en lo último, porque su padre Saúl había perdido el propósito de Dios, y perdió el propósito de Dios por la gran tragedia que le ocurre cuando él no gobernó sus pensamientos. Yo creo esto: lo que causó la gran tragedia de Saúl fue que Saúl no pastoreó su corazón. Saúl no cuidó su corazón. Y eso es exactamente nos puede suceder a nosotros si no pastoreamos nuestro corazón.
Tú y yo estamos llamados por parte de Dios a cuidar nuestro corazón. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El problema de Saúl fue que no gobernó su corazón. Y no gobernó su corazón cuando no gobernó sus pensamientos y cuando no gobernó sus sentimientos. Entonces él, por no mantenerse firme en la palabra de Dios, este hombre no guardó su corazón y se rebeló contra Dios. Dios lo desechó, perdió el favor de Dios, perdió la gracia de Dios sobre su vida, y este hombre fue orillado y fue muerto, y se acabó el reinado de Saúl. Y Dios escogió a otro hombre dice mejor que él, y escogió a un hombre llamado David. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. David era un hombre que buscaba al Señor, un hombre que estaba en la presencia de Dios, un hombre que decía en sus oraciones, decía: Padre, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, Dios mío y Rey mío. Eso era algo que hablaba David. Y David estaba con las ovejas y allá adoraba al Señor. Y David era un hombre temeroso de Dios, un hombre que leía la ley de Dios y era un hombre recto. Salmo 119 refleja el corazón de este hombre llamado David. Y era un hombre tremendo que gobernaba, que cuidaba sus pensamientos, que cuidaba su boca, que cuidaba de ser recto él delante de la presencia de Dios. Y a este es el que Dios levantó. Pero aquel que desechó la palabra, Dios también lo desechó a él. Y eso que le pasó a Saúl nos puede suceder a nosotros si no pastoreamos nuestro corazón. Porque así como Saúl, tu historia tiene un gran inicio. Así como tú y yo estuvimos buscando nada más para nuestras necesidades primarias, estuvimos buscando a Dios por una sanidad, estuvimos buscando a Dios por un milagro. De hecho, yo te he comentado mi familia se convirtió a Cristo porque Dios sanó a mi hermano. Estando mi hermano enfermo, después de tener tratamiento médico y cuánto, después de mi madre haber orado y rezado a tantos, estando dentro de la iglesia católica, había rezado a varias santos. Y no lo digo para nada en burla, sino que era la fe que mi madre tenía, la fe que tuvimos en algún momento. Y nada le ayudaba a mi hermano. Y cuando pasó aquel hombre, aquel pastor sencillo, aquel pastor humilde, pasó ahí predicando la palabra de Dios, y mi madre con un tono despectivo le dijo al predicador, le dijo: mire, señor, yo no voy a atenderlo. Este hombre iba predicando casa por casa. Dijo: yo no voy a atenderlo a usted, y yo tengo un hijo enfermo que yo necesito atenderlo a él. Y dijo el pastor: señora, permítame orar por su hijo. Y mi madre va y le dice a mi padrastro, le dice: oye, ahí está un hermano de estos que dicen aleluyas, dice que si ora por el niño. Dios usó a mi padre, mi padrastro, Dios lo usó. Y Dios dijo: pues dile que ore, déjalo que pase. Si bien no le hace, pues mal tampoco, ¿verdad? Con esa fe, ¿verdad? Y pasó el pastor a orar. Y cuando está orando por mi hermano, instantáneamente mi hermano fue sanado. Empezó con un sudor, se sentó, pidió agua. Y luego dijo que tenía hambre después de tener como 3 días de no comer. Y Dios lo sanó frente a los ojos de mi madre. Esa tarde, mi mamá estaba en la misión cristiana de ahí de la colonia, alabando el nombre de Cristo. Y ya estaba cantando mi mamá: alabaré, alabaré, alabaré. Amén. Amén, gloria a Dios. Y luego regresándonos a todos, llevándonos a todos a la iglesia. ¿Sabes qué? Una necesidad primaria fue suficiente para que mi familia entrara al reino de los cielos. Pero en esa necesidad primaria que Dios suplió, Dios andaba con otra historia. Dios quería otra cosa. Y ahí estaba un niño, un jovencito, como en aquellos años que yo era un jovencito, ¿verdad? Ahí estaba Dios también, y él tenía un propósito implícito al suplir una necesidad primaria. Dios, tú buscaste a Dios, tú has venido aquí. A lo mejor tú has venido aquí porque tú quieres que Dios haga algo, que Dios supla una necesidad primaria en tu vida. A lo mejor es una cuestión familiar, a lo mejor es una cuestión de sanidad física, a lo mejor yo no sé cuál es la situación que estás atravesando, pero quiero decirte que eso no te preocupes. Como le dijo Samuel a Saúl cuando le llega a Saúl, le dice: oye, vidente, ayúdame, estoy buscando unas asnas. Y dijo: mira,
No te preocupes por las asnas, ya han sido encontradas, pero ¿qué es eso para lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es eso comparado al propósito glorioso que Dios tiene para ti? Mira, para Dios es esto: la necesidad primaria, ni te mortifiques. Dios es tu sanador, Dios es tu proveedor, Dios es tu salvador. La necesidad primaria, ni te preocupes, porque ¿qué es eso comparado al plan que Dios tiene contigo? ¿Qué es eso comparado a lo que Dios se trae contigo? Dios se trae para ti cosas mucho más grandes que una necesidad primaria. ¿Dices amén conmigo? Aleluya, dáselo fuerte al Señor. Aleluya, Dios te anda buscando para algo grande. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere usar tu vida. Tú, como Saúl, tu historia también tiene un gran inicio. Pero tal como Saúl, fíjate, Dios, cuando tú aceptaste a Cristo, tal como Saúl, Dios ya te hizo rey y sacerdote. Dios te dio un gobierno, Dios te dio una autoridad. ¿Sabes que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, se te confirió una autoridad? ¿Sabes que el Señor te ha dicho en su palabra en Marcos 16, 15 al 16, que vayas y prediques? Y cuando prediques dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Es un gobierno que Dios ya te ha dado. Sí, es una autoridad que Dios te ha dado. Tú tienes poder. ¿Sabes? Alguien dijo: ¿qué necesito para orar por los enfermos? Mira, nada más tener a Cristo en tu corazón. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, Dios ya te dio un gobierno. Dios te dio un reino. Tú eres parte del reino de los cielos. Y Dios te dio un reino, pero Dios también te hizo sacerdote. Dice la palabra, Apocalipsis 1, 5 al 6, dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre. Dios nos dio un reino. Tú tienes poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dios tiene cosas para ti mucho más. Así como con Saúl, Dios tiene planes contigo para los que te rodean. Si tú aceptas el plan de Dios, si tú lo reconoces y si tú caminas en el plan de Dios, los que están contigo, tus hijos, la gente que te rodea, va a ser bendecida cuando tú completes el plan de Dios para tu vida. Moisés fue un hombre que Dios lo usó poderosamente. Moisés cumplió el propósito de Dios para su vida, pero mientras Moisés cumplía el propósito de Dios para su vida, el propósito de Dios para con Israel también se cumplía a través de Moisés. Siempre que tú te levantes para hacer lo que Dios ha hablado de tu vida, otros también serán bendecidos, pero principalmente los que están directamente cercas a ti, ellos estarán bendecidos, tus hijos estarán bendecidos. Yo me imagino a Jonatán, era hijo de Saúl, era el que le sucedía en el trono. Si Saúl hacía bien las cosas, un día el trono de Israel iba a ser para Jonatán. Y luego iba a ser para el hijo de Jonatán, es decir, para el nieto de Saúl. Iba a ser una dinastía bendecida, o hombres y mujeres que iban a ser de bendición y que Dios los iba a usar para afirmar la nación de Israel. Y en el trabajo de ellos, la nación iba a ser bendecida. Porque Dios quiere que en el plan que Él tiene contigo, otros que están a tu alrededor también sean bendecidos. Pero sabes, si tú caes, si tú no cumples el plan de Dios para tu vida, si tú no alcanzas lo que Dios tiene para tu vida, entonces los tuyos tampoco alcanzarán lo que Dios tiene para sus vidas, a menos que se levanten de una manera poderosa y ellos lo acepten por sí mismos y se levanten en el nombre de Jesús. Pero sabes, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. No podemos desechar las palabras de Dios porque hay quienes nos están siguiendo. Si tú entras, tú eres punta de lanza. Si tú vas, si tú conquistas, los demás, los tuyos entrarán contigo también, irán hacia arriba. Pero si tú no vas, si tú no conquistas, a los tuyos les conquistará ser la punta de lanza. A los tuyos les costará abrir camino, cuando si tú abres camino, todo será más fácil para ellos. ¿Estás aquí? Vemos que la gran tragedia de Saúl fue que al final Dios lo abandonó. Cierto es que Dios nunca nos abandonará a nosotros. Cierto es que su palabra dice en Hebreos 13:5, dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé
ni te dejaré. Cierto es que Dios nunca nos va a dejar. Cierto es que estamos bajo el tiempo de la gracia. Cierto es que Dios ha prometido estar siempre con nosotros y Él nunca nos va a abandonar. El problema no es que Dios nos vaya a abandonar, porque eso no va a suceder. En el Nuevo Testamento Él siempre va a estar con nosotros. Si Él espera que tú y yo perdonemos 70 veces 7 a los que nos ofenden, pues Él también está dispuesto a perdonar 70 veces 7 a nosotros, porque Él nunca va a enseñar algo que Él no haga, que Él no cumpla. Dios te va a perdonar una y otra vez tus fallas. Dios te va a perdonar. Y las fallas tuyas no hay problema para con Dios. Dios te perdona. Pero nuestras fallas no son problema para Dios, pero sí son problema para nosotros, porque nuestras fallas nos hacen retroceder, crean un retroceso en nuestras vidas. Y cierto es que Dios nunca nos va a dejar. El problema en el Nuevo Testamento no es que Dios nos deje, sino el problema es que nosotros dejamos a Dios. Dios prometió en el Nuevo Testamento nunca dejarnos, pero el problema sigue latente. El peligro sigue latente porque somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Jeremías 16, 11 al 12 dice: entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Wow, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando yo me voy en pos de la imaginación de mi malvado corazón, yo dejo a Dios. Cierto es que Dios nunca me va a dejar, pero cuando yo voy en pos de la imaginación de mi malvado corazón, entonces el que deja a Dios soy yo. Por eso Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alguien tráigame una sombrilla, por favor, un paraguas que están allá afuera. Alguien tráigame un paraguas, por favor, hijos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero tú decides si habitas o no habitas al abrigo del Altísimo. Tú decides si estás bajo el abrigo o tú decides si te sales del abrigo del Altísimo. La decisión es tuya. El problema hoy en el Nuevo Testamento es que Dios nunca se va a mover de nuestra vida. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a desamparar. El problema es que somos nosotros los que nos movemos de ahí. ¿Y cuándo me muevo? Cuando me desvío de su palabra. ¿Cuándo me muevo? Cuando me desvío en pos de los pensamientos, de las imaginaciones de mi malvado corazón. Es entonces cuando yo me desvío. Ven aquí, súbete acá, hijo, ábrela, por favor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Nada malo le va a pasar. Si el que habita al abrigo, nada malo le va a pasar. Va a estar guardado. El problema es, el abrigo nunca se va a mover. Dios ha prometido nunca moverse. El problema es cuando tú te mueves del abrigo. Salte un poquito. Salte para acá, hijo mío. Nada más poquito. Ahí está. Luego el creyente anda. Gracias, hijo. Gracias. Démosle un aplauso allá a él. Nunca te dejará, dice su palabra, nunca te va a desamparar. Siempre estará contigo, siempre te cuidará. David lo entendió. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso todavía era en el Antiguo Testamento, sigue siendo así hoy. Dios no quería dejar a Saúl, no era la voluntad de Dios. Dios escogió a Saúl, Dios iba a estar para siempre con Saúl. Dios quería bendecir y usar la vida de Saúl. Dios quería usar la vida de su hijo Jonatán. Dios quería usar la vida de su nieto. Es más, Mefiboset, Dios no quería que Mefiboset viviera en Lodebar. Él no quería eso para Mefiboset. Dios no quería. Dios quería que Mefiboset estuviera en el palacio. Pero ¿sabe qué? El problema fue el pecado. El problema fue la desviación de este hombre llamado Saúl.
Qué triste es cuando nosotros abortamos los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Los nuestros sufrirán cuando abortamos lo que Dios tiene para nuestra vida. No va solamente en tu futuro, no vas implícito solamente tú, sino que tu familia va contigo. Donde tú vayas, ellos irán contigo. Si tú decaes, ellos caerán contigo. ¿Estás aquí conmigo? Aleluya. Yo no sé hasta dónde qué quieras hacer por tu familia, pero si tú no quieres que te pase lo que Saúl, la gran tragedia de Saúl, si tú no quieres que te pase, lo que tienes que hacer es aprender a pastorear tu corazón, aprender a cuidar tu corazón. Un corazón con pensamientos sanos se mantiene sano. El problema de Saúl fue que no cuidó su corazón. El corazón en el pensamiento hebreo es sinónimo de mente, y en la mente es donde se generan los argumentos, las justificaciones, las imaginaciones y deseos que dan lugar a las acciones. En buena medida somos lo que son nuestros pensamientos. La Escritura dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que son nuestros pensamientos. Por tal razón necesitamos cuidar nuestros pensamientos. Mateo 15:19, Jesús nos enseñó que del corazón salen los malos pensamientos. Es por ello que primero se peca en la mente antes de cometer la mala acción en sí. Primero es dentro. La persona que somos está definida por nuestros pensamientos. Nuestra forma de actuar y sentir está altamente influenciada por nuestra forma de pensar. Somos lo que pensamos. Por eso se requiere cuidar con qué pensamiento alimentamos nuestro corazón cada día. La palabra de Dios nos exhorta a cuidar nuestro corazón. Dice en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Literalmente, ponle un guardia a tu corazón, ponle un centinela a tu corazón, protégelo. ¿Y qué es esto? ¿De qué estamos hablando? De la mente. Cuida tu mente. Cuando cuidas tu corazón, estás cuidando tu mente. Que no se contamine tu mente, para que no contamine tus sentimientos y sea afectado tu corazón. Un corazón sano requiere de una mente renovada. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cuándo voy a cambiar? Cuando cambien mis pensamientos. Los cristianos son llamados a no amoldarse al mundo, y por el contrario, ser transformados por medio de la renovación de la mente. La renovación no es modificar la forma de pensar, sino cambiar por completo la manera de pensar. Cambia completamente la manera de pensar. Conforme a la palabra de Dios, el cambio de nuestra forma de pensar es fundamental para generar un cambio en nuestras actitudes y conductas. La pregunta es: ¿qué hay en tu mente? Si tu mente está llena de la cultura de este mundo, puede ser controlada por sus estilos de vida, por sus modas, sus ideologías, sus filosofías, los cuales están altamente influenciados por el pecado. Entonces, serás muy permeable a los pensamientos del mundo, que son contrarios a los pensamientos de Dios. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, la vas a renovar sola. Así se puede desarrollar una mente espiritual. La única forma de tener una mente renovada es una mente influenciada por la palabra de Dios. Si tú llenas tu mente con la palabra, la verdad es que tendrás una mente distinta. Estarás cuidando tu corazón y luego ajustando los pensamientos que vienen, ajustándolos a la palabra de Dios. Cuando Eva fue tentada, algunos piensan que se apareció la serpiente literalmente. Yo quiero pensar que no fue así. Yo quiero pensar que fueron pensamientos muy fuertes que vinieron a la mente de Eva. Quiero pensarlo. Quizás estoy equivocado. Pero lo que sí es cierto es que vinieron palabras que formaron pensamientos. Satanás dijo: con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. La mujer dijo: no, de los árboles del huerto comemos. Quizá empezó a reflexionar, estaba por ahí Eva pensando y dijo: bueno, ¿por qué comemos de todos los árboles del huerto? ¿Por qué no podemos también comer de este? Bueno, es sencillo, porque Dios había dicho que no comas de ese árbol, que el día que de ese árbol comas vas a morir. ¿Y qué tal si comiera yo de este árbol? Y si cuando coma de este árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces puedo ser como Dios. Su mente estaba ya funcionando lejos de lo que Dios había hablado, porque Dios había dicho que ellos, Adán y Eva,
fueron hechos conforme a la imagen de Dios, ya se parecían a Dios. Pero ahora Eva estaba permitiendo pensamientos que le llevaban a pensar, a tener una aspiración para ser como Dios. Cuando Cristo vino, también Satanás estaba tirando pensamientos. Le estaba diciendo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Cristo dijo: ¿sabes que, Satanás? Escrito está: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo regresó a la palabra. Después que vino el pensamiento, Cristo regresa a la palabra. Eva no regresó a la palabra. Eva cayó. Saúl no regresó a la palabra. ¿Qué es lo que Dios dijo? Oye, pero estas vacas están muy buenas. Bueno, Dios dijo que las mates. Bueno, las voy a matar. Bueno, pero este rey, voy a perdonar la vida del reino. Dios dijo: mátalo. Oye, y estos tesoros, Dios dijo: destrúyelo, quémalo. Él no regresó a la palabra. Él se quedó con los pensamientos de su mente. A ti y a mí nos van a venir pensamientos de repente, pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Cuando vienen pensamientos contrarios a la palabra, tenemos que aprender a pastorear nuestra mente, a pastorear nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Viene un pensamiento a Pedro. Cristo está hablando y diciendo: el Hijo del Hombre va a tener que morir, va a ser sacrificado, va a morir. Y Pedro está pensando: ¿cómo es posible que el Señor vaya a morir en esa cruz? Y lo habló, le dijo: maestro, ten compasión de ti mismo, que no te pase eso, Señor. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro no filtró el pensamiento que venía de abajo. Dejó el pensamiento que venía del mundo que gobernara su mente, y luego él lo habló con su boca. Pero Cristo detuvo ese pensamiento y dijo: no, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, eso viene de Satanás. Si a Pedro se le filtró un pensamiento del maligno, a ti y a mí se nos van a filtrar pensamientos del maligno. Pensamientos que no se va a poder, pensamientos de derrota, pensamientos, tantas cosas que vienen a tu mente, y tú tienes que empezar a guardar tu corazón. Entonces, pastoreamos nuestro corazón, ¿cómo? Cuando cuidamos nuestros ojos, porque hacia donde vemos, vamos. De lo que te llenas, de esa cultura del mundo con la que muchas veces nos llenamos, lo que te llenas, lo que más ves es lo que te va a gobernar. Y hoy en día, lamentablemente, hoy en día está terrible este asunto. Por todos lados nos están bombardeando con la mentalidad del mundo, y tenemos que entender. ¿Sabes qué he encontrado? Que creo que en estos días es más efectivo el ayuno de redes sociales que aún el ayuno de comida, el ayuno de televisión, el ayuno de... Es increíble, es increíble. ¿Sabes que di de baja unas 2 plataformas que tenía de películas? Porque la verdad no saben ni qué ver. Hay tantas cosas que, ¿sabes qué? Cancelé eso. ¿Sabes? Muchas veces hay tanto entretenimiento, los que tienen la antena para televisiones, luego 2, 3 plataformas de películas, luego todo lo que está en YouTube, luego todo lo que está en Facebook, luego todo lo que, tantas cosas. Y tú dices: Chihuahua. Alguien me dijo: pastor, abra también, ¿por qué no tiene TikTok? Y mira, ¿sabes qué? Muy apenas puedo con Facebook y con WhatsApp. ¿Sabes qué? Es todo lo que tengo para usarlo en ministerio, ¿sí? Es todo lo que tengo para subir una reflexión de la palabra, para compartir los servicios de la iglesia, para compartir todo lo que hacemos en la iglesia, para tratar de alcanzar a unas personas. En WhatsApp hay muchas veces tengo gente en listas de difusión, y mandamos los mensajes y cosas así, ¿no? Pero para tener Instagram y para tener TikTok, oye, aquí aplica el versículo que dice: y ellos, dejando las redes, le siguieron. Hablando a los discípulos, ¿verdad? Ellos, dejando las redes, le siguieron. Oye, ¿sabes qué he encontrado? Es más efectivo. Amén, amén, amén. Hay unas redes un día, y en vez de lo tiempo que pasaste en redes, pasan a la palabra, y empieza a permitir que tu mente sea gobernada con la palabra de Dios. Porque si tu mente es gobernada con la palabra de Dios, tendrás luz para ver. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y sabes, estaría muy bien hacer una apreciación
de las diferencias entre el reinado de Saúl y el reinado de David. Sabes que Dios prometió a David que el reinado de David se establecería firme en Israel y que Israel iba a gobernar por 1000 años el trono de David. Y sabes tú que un descendiente de David llegó a ser rey de reyes y señor de señores. El Señor Jesucristo es descendiente directo del rey David. Era lo que Dios estaba buscando con Saúl. Dios está buscando establecer un reino, para de ese reino traer un Mesías salvador al mundo. Pero el plan que Dios tenía para Saúl se echó a perder porque Saúl no gobernó su corazón. Pero se levantó otro hombre llamado David, que Dios escogió, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que oraba. Si tú lees el Salmo 119 para que veas cómo habla David acerca de cuidar su corazón. Este hombre que decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este hombre que decía: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová Dios mío. Fíjate bien, este hombre llamado David, su hijo Salomón gobernó, reinó. Luego su hijo Robam y Jeroboam. Luego otro y otro, todo descendiente de David. Y si tú observas de la genealogía, el árbol genealógico de Cristo, el árbol de la genealogía de Cristo pasa por David. Jesús, que llegó a ser rey de reyes, es de la descendencia de David. Y Dios un día, a través de la nación de Israel, va a establecer el reino de David por 1000 años. Se verá un gobierno milenial y será el reino de David, pero no el de Saúl, porque Saúl no pastoreó su corazón y David pastoreó su corazón. David cuidó su corazón. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos aprender a cuidar nuestro corazón. Y cuido mi corazón cuando cuido mis ojos, porque a lo que veo es donde voy. ¿Qué estoy mirando? Estás mirando problemas, es lo que vas a ir. Estás mirando soluciones, es a donde vas a ir. Mire la palabra de Dios. Está mirando enfermedades, es a donde va. Está mirando salud, es a donde va, en el nombre de Cristo Jesús. Está mirando derrota, es lo que va a ir. Está mirando victoria, es exactamente a donde va a ir. Porque lo que a donde ves es donde tú vas. Aleluya. Dile al que está a tu lado: donde ves, vas. Entonces es necesario cuidar nuestros ojos. Pastoreó mi corazón cuando cuido mis ojos. Pastoreó mi corazón cuando cuido mis oídos. Lo que te quedas a escuchar gobernará tu vida. Eva escuchó mucho la conversación con Satanás. Se quedó ahí sentada tomando café con quien no debía. Y al final la convenció. Escuchó razonamientos, escuchó lógica, y al final ese razonamiento la cautivó y la tumbó. No te quedes sentado mucho con algunas ciertas personas y ciertos medios y ciertas películas y ciertas noticias. No te quedes sentado mucho. Cuida también tus oídos, porque tú vas a ser gobernado por lo que tú escuchas. Si eres gobernado, pastoreas tu corazón cuando cuidas tus pensamientos. Salmo 19:14, el salmo que le estaba hablando ahorita: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sí? Entonces tus sentimientos serán gobernados. Y estos sentimientos, una vez siendo gobernados, ¿sí?, solamente una manera de contenerlos: confesando delante del Señor el sentir fíjate, déjame explicártelo mejor. Hay gente que dice: es que no puedo controlar mis sentimientos no se gobiernan. Mira, sabes que todos hemos tenido sentimientos, ya sea para bien o para mal. Cuando tus sentimientos fueron invadidos por la maldad y hay algo, ya sea pecado, ya sea odio, ya sea rencor, está albergando tu corazón, la única manera de destruirlo es cuando tú vas de rodillas delante de Dios y le dices: Señor, yo quiero confesar que yo odio a fulano de tal, pero Padre, hoy yo te entrego mi corazón, hoy te rindo esto que siento, este sentimiento lo pongo delante de ti. O quizá tú estás siendo tentado y tienes un deseo de venganza en tu corazón. Exponlo delante de Dios. Sí, exponlo delante de Dios, no te escondas. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron, y Dios vino al huerto y les habló: ven. Cuando fallas, cuando tienes un pensamiento de lujuria y está tu corazón lleno de lujuria, y está un corazón lleno de fornicación o de adulterio, y tú sabes que eso te está gobernando, sabes que ven delante de Dios, arrodíllate y dile: Señor, tengo este pensamiento de lujuria, Señor. Señor, aquí está, lo expongo delante de ti. Tengo este sentimiento, Señor. Señor, aquí estoy. Desnuda delante de Dios ese sentir, y cuando tú lo desnudas delante de Dios, Dios se encargará y lo va a esfumar en un momento. Dios te va a liberar completamente de eso, pero tienes que reconocerlo. El problema de nosotros es que nos escondemos, y cuando nos escondemos se hace más grande. Es como el cáncer. Muchas veces el cáncer está oculto y no sabemos que es un cáncer.
Y el cáncer, entre más tiempo pase sin descubrirse, va a ir más grande, hasta que después ya no haya una solución. Es exactamente lo mismo. Satanás es como esa célula cancerígena que se oculta ahí a través de un sentimiento pecaminoso. Y si no se expone delante del Señor, si no sales a la presencia de Dios, eso va a ir creciendo y te va a contaminar hasta que te mate. Pero si tú lo expones delante de Dios, eso te va a sanar completamente. Eso te va a limpiar el Señor. ¿Está aquí conmigo? Y por último, hermanos, nuestro corazón se pastorea cuando ejercemos dominio propio. Ante pensamientos y sentimientos reincidentes, ejerza dominio propio. Ante la determinación de tener un tiempo con Dios, ejerza dominio propio, ¿sí? Y haz la oración sincera delante de Dios. Pero es importante que sepas que Dios ya te dio un espíritu. No te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes cuidar tu corazón. Tú puedes pastorear tu corazón. Pastorear tu corazón es la única estrategia para no caer en la gran tragedia que le ocurrió a Saúl, quien a pesar de tener un gran futuro lo arruinó por no cuidar su corazón. Amados míos, esta mañana solamente me resta decirles que el destino de ti y de tu familia depende de tu corazón. Hacia donde va a ir tu familia depende de tu corazón. Por lo tanto, es importante cuidar tu corazón. Y cuidas tu corazón con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que piensas. Cuando ya aquello entró a tu sentimiento, tú lo puedes exponer delante de Dios y gobernar tu corazón desde la presencia de Dios. Ponte sobre tus pies y vamos a tomar una conciencia. Porque recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo, Dios nunca te va a dejar. Pero si nos alejamos de la palabra, nos alejamos del Señor. Si nos alejamos de los consejos de Dios, si desechamos la palabra del Señor, nos estaremos alejando del Señor. Y qué importante es mantente hoy abajo del abrigo del Altísimo. Amén. Imagínate que tengo una sombrilla aquí. Mantente ahí al abrigo de Dios todos los días. Y te mantienes. Regrésame la sombrilla, por favor. Alguien regrésame la sombrilla. Aleluya. Mantente ahí al abrigo. Mantente al resguardo de Dios nuestro Señor. Aleluya. ¿Por qué no adoramos un momento? Gracias. Adora un momento. Unción del cielo, que me libera. Aceite fresco derrama hoy sobre mi vida. Mis fuerzas aumentan al recibir hoy. Cántalo, esta fresca unción. ¿Sabes? Leímos en Jeremías 16, 11 al 12. Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón.
oyéndome a mí. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios nunca te va a dejar. Pero habita al abrigo del Altísimo. Habitas al abrigo del Altísimo cuando cuidas tu corazón. Porque cuando no pastoreas tu corazón, de acuerdo a la palabra, dice: me dejaron andando en pos de la imaginación de su malvado corazón. Cuando voy en pos de mi corazón, no en pos de la palabra de Dios, yo me aparto del Señor. Él no me deja. Yo soy el que me salgo de su abrigo. Si yo decido habitar en su presencia, voy a cuidar mi corazón, porque de mi corazón entonces está la clave si Dios me acompaña o Dios ya no está haciendo la obra en mi vida. Y pastoreo mi corazón cuando me fijo en la palabra. Satanás va a venir de repente a decirte que Dios ya no está contigo. Satanás va a venir a decirte que esa enfermedad es para muerte. Satanás va a venir a decirte que tu negocio va a quebrar, y de repente te hará meter un espíritu de zozobra. Satanás va a venir a decirte ciertas cosas. Si sigues el pensamiento del maligno, eso te sacará de la presencia. Pero si te quedas con la palabra de Dios, si te quedas declarando lo que la palabra de Dios dice, Dios se quedará contigo. Es decir, viene un pensamiento de que esta enfermedad, es probable que esto me voy a morir, pero en vez de ese pensamiento lo sacas y crees a la palabra que dice: por las llagas de Cristo yo he sido completamente curado. Señor, de acuerdo a tu palabra, yo me quedo con las escrituras que dice que tú estás conmigo y que tú eres Jehová mi sanador. Amén. Cuando te quedas con la palabra, Dios se queda contigo. No estamos hablando siempre de pecado. Estamos hablando de un corazón de incredulidad. El corazón de incredulidad se sale de la presencia de Dios, mientras que el corazón lleno de fe se mantiene bajo la presencia de Dios. Habita la presencia de Dios habitando en la palabra de Dios. Habita ahí para que Dios esté habitando contigo y tú y tu casa estén bendecidos, y lo que Dios tiene para ti y tu familia se cumpla, y tus hijos estén bendecidos después de ti, y tus nietos estén bendecidos después de ti, porque Dios ha prometido que de los que aman a Dios, de los que temen a Dios, Él va a bendecir hasta la tercera y cuarta generación de los que lo honran, de los que lo bendicen. Si te mantienes al abrigo del Altísimo, tú estarás bendecido. Tus hijos estarán bendecidos. Tus nietos estarán bendecidos. Tus bisnietos y hasta tus tataranietos, en el nombre de Cristo Jesús.